Cuando el cinematógrafo nace como un experimento científico, pero pronto se desarrolla como un espectáculo de barraca de feria. Se veía como una excentricidad y como algo que, bueno, que pasaría como pasaron tantos. Y es que el cine tiene sus precedentes. Existe el cine antes del cine. ¿Qué es el cine antes del cine? Pues si pensamos o si vemos lo que había en aquel momento, que también se desarrollaban barracas de feria, por una parte lo que son las sombras chinescas. Las sombras chinescas era una proyección inversa, esto es, la fuente de luz estaba detrás de una pantalla blanca y sobre esa pantalla blanca se desarrollaban o personas o sobre todo marionetas. Una evolución de este espectáculo fue la linterna mágica. La linterna mágica era un artefacto en el cual era, para entendernos, como un proyector de diapositivas. Lo que pasa es que esas diapositivas, como aún no existía la fotografía, realmente eran placas de cristal que se dibujaban a mano. Juntando varias placas y superponiéndolas, se producía una especie de movimiento que daba esa impresión. Como desarrollo de este digamos, espectáculo, fue el espectáculo de fantasmagoría, que era lo que más aparecía al cine. Era una sala, se apagaban las luces y entonces se conjugaban actores reales con proyecciones que solían ser de carácter fantástico o de terror. Pero hay otro precedente que es estático, que es el panorama. El panorama es una pintura, evidentemente estática, pero que se pinta en la cara interior de un cilindro. Pero un cilindro grande, que es 7 metros de alto y puede tener hasta 50 metros de diámetro. Y los espectadores se colocaban en el centro. Entraban por un túnel y subían a una plataforma central con una barandilla y entonces veían toda la pintura alrededor a 360 grados. El que se movía era el público, no la pintura. Pero la impresión que se sacaba era la de una secuencia continua, no una serie de cuadros. Pues al principio estaba Edison y sus secuaces, o sea, camarógrafos, de alguna manera ya, que estaban intentando algo que se llamaría, pues eso, kinetoscopio, porque eran aparatos bastante incómodos, películas de un minuto. Y lo primero que se hizo, la primera prueba de cámara, se llama Monkey Signs, que es algo así como muy abstracto, porque todavía no se puede decir que sea una imagen. Y lo que vemos es como una haz de luz blanca y un hombre haciendo así como haciéndose ver, ¿no? Haciendo, se me ve y tal, se me ve el movimiento. Y es fantástico por eso, porque ya es como que el cine empieza a la vanguardia precisamente por eso, por ese desenfoque, ¿no?, de la imagen. Lo que pasó con Edison es que realmente el cine que él pensaba tenía que ser en color, en 3 dimensiones, con sonido, y como veía que todo era muy difícil, que lo único que tenía eran imágenes en movimiento muy breves, pues se desinteresó. Hasta que llegaron los Lumière y sacaron la apuesta un poco del padre de los Lumière, es decir, hay que sacar el cine de la caja, que era el kinetoscopio, que era desde donde miraba a un espectador, ponía una moneda o níquel y veía una película de un minuto, y sacar el cinematógrafo de la casa y exponerlo. Pero hay aún un precedente que es la idea de arte total de Richard Wagner. Richard Wagner tenía y escribió muchísimo sobre lo que él llamó la obra de arte total. La obra de arte total suponía la conjunción de la poesía o el dramatismo, la puesta en escena y la música y la actuación. Entonces, este arte total se aproxima a la definición, se aproxima mucho a lo que luego acabó siendo el cine. Y de hecho, como en los teatros de la ópera de la época de Wagner no se daban las circunstancias que él buscaba para poder desarrollar su obra de arte total, tuvo las narices de construirse un teatro solamente para que se hiciesen representaciones suyas. Primero, todo el público tenía una misma visión, era una sala panóptica. Segundo, se apagaban las luces.
El apagar las luces era algo extraordinario, no se había hecho nunca. Tercero, la orquesta gigantesca no la veía el público. Estaba y está oculta en un foso que se desarrolla debajo del escenario. El público no ve nada, oye la música, pero no ve a los músicos. Y por último, la escenografía buscaba el realismo de que con iluminaciones, con trucos, con una serie de elementos del que contaban al 19 para que causase en el público la impresión de la realidad. Como vemos, esto es prácticamente ya cine sin cine. La imagen como tal no basta, hay que pintar sobre la imagen. Eso se hacía también en la época de Edison. Bailarinas que de repente pues estaban plagadas de color, entonces iban cambiando el color conforme iban bailando, y eso también daba un movimiento a una imagen que al principio no tenía movimiento. Lo interesante es que los primeros cineastas, digamos, reconocidos de la historia del cine eran fotógrafos. Entonces la conciencia de encuadre viene con las primeras películas. Cuando vemos, por ejemplo, El regador regado, que es como la primera película con un guión que realmente era una tira cómica, una especie de cómic que había aparecido en los diarios y que ellos reprodujeron en imágenes. Es un solo cuadro, ¿no? Digamos, se puede decir cuadro o encuadre, porque nos damos cuenta de que los actores en esa película saben perfectamente que hay unos límites que no pueden sobrepasar. De hecho, si conocéis la película, al principio vemos al tipo que está regando, luego vemos que el agua deja de manar porque le ha apretado el niño la manguera, y cuando se da cuenta, bueno, cuando mira la manguera y se moja y se da cuenta de que le ha hecho una broma, el niño quiere escapar del encuadre y se va como al fondo izquierdo, y él, antes de llegar al límite del encuadre, lo coge, lo lleva a la mitad del encuadre para que veamos cómo le da una paliza, para que el espectador vea cómo le da una paliza en primer término. Entonces sí que hay una conciencia de que hay un cuadro o un encuadre donde sucede la acción desde el principio. Es decir, se puede decir que se puede equiparar con la fotografía, se puede equiparar con la pintura, pero hay un espacio delimitado que los hermanos Lumière reconocen y juegan con él. Pero desde el principio, desde la primera película, la serie de los obreros de la fábrica Lumière, hay un encuadre muy preciso. Entonces, la equiparación entre pintura, fotografía, cómic y cine está desde los principios, orígenes del cine. Siempre hemos tenido la necesidad de transmitirnos, ¿vale?, ciertos acontecimientos en los cuales hemos vivido, pero la propia vida también es así. El ser humano, con la complejidad de la mente, lo que va a tener es una mayor curiosidad y una mayor necesidad de transmitir. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos al principio, que es el Renacimiento, donde aparecerán una nueva forma de valorar. Y aparecerá la perspectiva, aparecerán los colores y aparecerá la luz. Y al mismo tiempo aparecerá una imagen que se va a transportar hasta el Hollywood de los días de hoy, que es los cuerpos perfectos. Y después nuestro gran medio de comunicación, el cine. Los grandes directores no han llegado nunca a olvidar dónde están las fuentes y siempre recurren a dichas fuentes. Y como ejemplo de ello veremos que concatenamos cuadros de pintura con imágenes propias. Lo que sucede es que al avanzar en este tipo de tecnología en el cual va a aparecer el aire, el movimiento,
¿vale? Los directores tienen mayor libertad de expresión. ¿Vale? Pudiendo cambiar paisajes, pudiendo darle movimiento a las figuras, pudiendo viajar, pues, como es la pintura, ¿vale? En cuadros encerrados. Después, en otro cuadro con un poco más de movimiento, pero también encerrado, como es el teatro. Y hoy, pues, la grandeza de principios del siglo XX, el movimiento, y parece que todo tenga mayor realidad. Ahí hay que destacar que hay muchas películas que el tema central es la pintura, porque o se refieren a un artista, a un pintor, y entonces evidentemente toda la película está centrada en las imágenes representativas de los cuadros de ese pintor. La película Moulin Rouge de John Huston se refiere al pintor Toulouse-Lautrec, que frecuentaba ese cabaret porque pintaba allí mismo, dibujaba sobre la mesa. Ven conmigo ahora, Riri. Abandona esta vida. Es la única que tengo, mamá. Y no es todo disipación, como puede que creas. Tiene también sus virtudes. Estos cuadros son de tu hijo, no de un inválido miserable de piernas contrahechas. ¿No podrías pintar en casa, Riri? Es tan hermoso el campo. Tengo un amigo, mamá, que también es pintor. Se llama Vincent Van Gogh. Pinta campos de trigo radiantes como el sol de Provenza. Al mirar sus cuadros, uno casi se ciega por la luz que hay en ellos. Otra que se podía citar es El loco del pelo rojo, de Vicente Minelli, que también es la vida de Vincent Van Gogh, y que toda la película, si nos fijamos o la volvemos a ver, está sacada de planos, de cuadros de Van Gogh. Una parte muy particular del arte cinematográfico sigue teniendo una relación, incluso basándose de manera literal en la pintura. Estamos hablando del gabinete del Dr. Caligari. El gabinete del Dr. Caligari en sí mismo es expresionismo. Cuando se habla en arte de expresionismo alemán, realmente no se puede hablar de los cuadros de Garros y compañía sin referirse al gabinete del Dr. Caligari. Hay que tener en cuenta que esta película, por lo menos en la parte de la película no realista, los decorados son decorados completamente pictóricos. Es decir, las sombras están pintadas en el decorado. Y son decorados expresionistas totalmente. Solamente hay que ver y comparar los fotogramas de la película con los cuadros expresionistas de la época de la entreguerras, tan torturados, con esos ángulos agudos, con esas visiones deformantes, que en el cine incluso los actores, con un exceso de maquillaje, consiguen ellos mismos ser parte de como si fuese una pintura.
cuando, hablando del cine español, cuando Víctor Erice están rodando, van a rodar esto, la película El espíritu de la colmena, él se lleva a Luis Cuadrado al Museo del Prado y van buscando un color, el color que sea predominante dentro de la película. Como saben que la película tiene ese título, ¿no? No sé si el título vino antes de la referencia pictórica, eso no lo puedo saber, pero ellos de repente reparan en el color miel de algunos cuadros de Vermeer que van a tratar de encontrar dentro de la película. Entonces Luis Cuadrado, que es uno de los grandes fotógrafos de cine de la historia del cine español, está también un poco pues con la referencia a la pintura buscando ese tipo de luz que consiga ese color miel, que es un poco lo que decía Ángel Fernández Santos, que era el co-guionista que había inventado la película, ¿no? De repente inventamos el color miel para una película que tenía esa fotografía tan especial, que ellos trabajaban por separado y las imágenes iban al laboratorio de Madrid y ellos no veían las imágenes que estaban haciendo. Hay un realizador que no tiene nada que ver con el mundo del arte, de la pintura, quiero decir, que es Alfred Hitchcock. En su película Psicosis hay una escena en la que aparece en una montaña, en una pequeña montaña, un edificio que está tomado prácticamente de un cuadro de Edward Hopper. También Hitchcock utilizó en Recuerda, con Salvador Dalí, el ideal para encajar en esta película. Y Robin Oslund mismo, cuando hace la película Fuerza Mayor, que él va por ahí moviendo el proyecto, él lo que mueve es un cuadro viviente. Dice, yo no tengo ninguna estrella para mi película, pero tengo un cuadro viviente, que es el cuadro de una avalancha, donde hay un movimiento espectacular sin mover la cámara, y eso va a ser el plano que justifique que la película pueda ser una obra maestra o pueda ser una gran película, que lo es Fuerza Mayor. Entonces, uno puede coger un cuadro viviente y darle todo el movimiento que tú quieras sin mover la cámara. También es un ejemplo de cómo la pintura en el cine, como referente, pues puede obtener todo lo que busca el cine, que es acción, emoción y conversión de la imagen. Una imagen que empieza de una manera y acaba siendo otra, que es un poco lo que persigue el cine, ¿no? La transformación del cuadro, que no sea una cosa inerte. En el año 35, otra forma de acercarse al arte pictórico completamente distinta. Aquí no se deforma, sino que se imita. Lo que pasa es que se imita, estoy hablando de la Kermesse Heroique, se imita desde una postura crítica. En una de las escenas, un pintor está pintando el cuadro de los burgueses disfrazados de soldados. Y ese cuadro es prácticamente idéntico a un cuadro de Frank Hals, pues un grupo de la Guardia de Harlem. Todas las escenas de la kermés en sí y de los banquetes, pues son casi, hay ejemplos literales con respecto a la kermés y las bodas de Bruegel. Pero todo, no tenemos que olvidar que el principio de todo fue el tener que contar algo.
John Ford decía una cosa maravillosa, decía que en la primera época, cuando ellos hacían sus películas mudas, que podían ser de aventuras, del oeste, de espionaje, estaban haciendo entretenimiento. Todos los grandes cineastas, Howard Hawks, que también hizo alguna película muda, todos estaban haciendo entretenimiento, salvo un director que era Ernst Lubitsch, que es el único que sabía que se estaba haciendo arte, que sabía que aquello era algo grande, que era el cine, y sabía cómo hacerlo con su toque, el toque Lubitsch, que nadie sabía muy bien cómo describir, y que todo el mundo perseguía, y que se murió con Lubitsch. Pues hay una secuencia impresionante que tiene que ver un poco también con la pintura, aunque es una pintura es una pintura en el suelo, es un dibujo en el suelo. Es La princesa de las ostras. En La princesa de las ostras hay un momento donde un tipo que se hace pasar por príncipe va a conocer a su princesa, y la princesa le dice que, bueno, le dice a los criados, que tiene muchísimos criados, que espere. Y entonces espera muchísimo tiempo. Y lo que podría ser un tiempo muerto se convierte en algo lleno de acción. De repente lo que parecía inanimado narrativamente se convierte en algo trepidante. Y una de las cosas que suceden es que hay un dibujo en el suelo y el tipo, como ya está aburrido, se pone a danzar por el dibujo, pero claro, como es cine mudo y cambiaban la velocidad, pues cada vez va más rápido conforme pasa el tiempo. Y son como unas agujas de reloj que cada vez se ponen más nerviosas porque están esperando, ¿no? Pues es una imagen donde de alguna manera algo pictórico que está en el suelo pues se convierte en algo que da animación o que sirve como de tablero de animación dentro de la película. Y creo que es un ejemplo perfecto de cómo el cine maneja el tiempo, y lo que podría ser aburrido se convierte en algo artístico y muy entretenido. Puede ayudarnos a decidir quién de los dos tiene razón. Le he dicho a Pablo que este retrato no capta a Adriana. Tiene universalidad, pero no tiene objetividad. Non, 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 non. Vous ne le comprenez pas correctement. Vous ne connaissez pas Adriana. Regardez, regardez le mouvement, le tableau. C'est exactement ce qui la représente. No, tu n'as pas raison. Mire cómo la ha hecho. Llena de insinuaciones sexuales.
pintores que reconocemos todos y hemos visto la gran mayoría, como William Turner, pues tenemos ciertas pinturas como de Turner que nos recuerdan a ese cine de aventuras. To gain his blood-red banner streams afar, who follows in his train. El cine clásico estaba dominado prácticamente con el cine de géneros. Se inspiraba en muchos momentos en la pintura. Some people are born and feel the cold. It's been a long time and I've been waiting. I'm coming home. I left my will. El cine evoluciona muy rápido. El cine, lógicamente, no paró. Las técnicas fueron evolucionando. Ahora hay muchos medios para llegar a las películas, ya no es como estamos viviendo otro mundo. Es una nueva manera de ver las cosas.
David Lynch es pintor. David Lynch está en la academia, ha hecho un cuadro muy oscuro, ya un poco en su línea, donde ve un jardín así verde, con mucho oscuro, y él está absorto en esa obra que acaba de terminar y de repente dice que en uno de esos delirios lynchianos oye como un viento, dice a esto le falta algo a esta pintura y lo que decide es hacer una película para darle movimiento y sonido a algo que es en principio es inerte. Y ahí como nace como cineasta. Entonces entró en un proyecto que son esculturas vivientes, hace una retroproyección sobre una escultura, que es esa primera película que él hace donde unas cabezas vomitan y son una sirena. Así empieza David Lynch, como un cuadro viviente. Es un poco el pintor que necesita que los cuadros tengan movimiento y tengan sonido.